¿Cuánta longitud de rosca es recomendado que debe tener un tornillo después de la tuerca al ser instalado? Al realizar la instalación de un tornillo en una conexión, es muy importante haber hecho una correcta selección de la longitud de estos, ya que un tornillo muy corto o muy largo puede tener efectos sobre la integridad de la unión atornillada, es decir, que puede causar una falla no deseada. Seleccionar un tornillo muy corto ocasionará que la tuerca no cumpla con el agarre correcto para el que fue diseñado y por consecuencia un sobreesfuerzo, así como su aflojamiento y caída posterior. Un tornillo muy largo puede ocasionar un agarre deficiente de la unión atornillada y aunque el tornillo no se saldrá, la transmisión del esfuerzo a este será deficiente y no de la manera que fue diseñado. Claro que esto se puede evitar instalando un tornillo de cuerda corrida. Sin embargo, para que esto también sea correcto, se deberá contar con la aprobación del ingeniero calculista, ya que la consideración de un tornillo de cuerda corrida se debe de haber manejado en el cálculo estructural de la cuerda en el plano de corte. Para quienes no vieron el video de por qué no se debe sustituir un tornillo estructural por un tornillo grado SAE, los invito a ver el video anterior. Entonces, ¿cómo realizamos la selección correcta de la longitud de un tornillo? Para entender cuál sería la longitud correcta, primero debemos de ver la recomendación que nos da la Ball Council en la especificación de uniones estructurales usando tornillos de alta resistencia, donde nos muestra para los diferentes diámetros de tornillo la recomendación de longitud considerando el agarre o espesor de las placas o conexión a unir, la arandela y el DTI o indicador de tensión directa en caso de ser utilizado. La longitud que nos recomiendan es con la altura de la tuerca considerada en esta misma distancia. Veamos un ejemplo. Supongamos que queremos seleccionar la longitud de un tornillo de 1 pulgada de diámetro. Y para ello la longitud después de la unión y arandela es de 1/4, es decir, la longitud L seleccionada incluirá la altura de la tuerca, como se ve en la imagen. Veamos entonces la altura de una tuerca de 1 pulgada de grado estructural, yéndonos a la tabla del ASME 18.2.6, Fastener for Use in Structural Application, nos dice que la altura H de una tuerca estructural, por ejemplo una 2H, es de 63/64 avos. Tomando esta medida y agregándola a la longitud L, tenemos que 63/64 avos más la cuerda, que es igual a 1/4, nos da como resultado que la longitud de cuerda después de la tuerca son 17/64 avos para un tornillo de 1 pulgada con una longitud, como nos indica la tabla, de 1/4, como se puede observar. Entonces, supongamos que tenemos una conexión de 2 pulgadas de espesor con la arandela. Nuestra longitud de tornillo será entonces de 3 pulgadas con 1/4, es decir, las 2 pulgadas de la conexión más la arandela, más 1/4 de longitud de cuerda recomendada en la tabla. Algo que podemos deducir es que aproximadamente la longitud recomendada vendría siendo después de la tuerca de 1/4 de longitud. Sin embargo, también tenemos la siguiente definición en la misma especificación, que nos dice que el enganche de rosca suficiente es que el extremo del perno se extienda más allá o al menos al ras con la cara exterior de la tuerca, una condición que desarrolla la fuerza del tornillo. ¿Qué significa esto? Esto nos dice que si el tornillo está bien instalado, es decir, con el apriete adecuado, cumplir con esta condición es suficiente. Claro que existen condiciones como temperatura, vibración o cargas cíclicas, y dependiendo de las condiciones y basado en la experiencia, la recomendación es darle una longitud como se indica en la tabla antes sugerida. Sin embargo, por definición, la longitud después de la tuerca, con eso es suficiente. Pero bueno, yéndonos a la experiencia, debemos de darle de preferencia más longitud.